Muy buenas noches, amigas y amigos que nos hacen favor de seguir este programa de Contextos que se transmite de lunes a viernes a través de las redes del periódico Ultimátum. Buenas noches, maestra Enriqueta Burelo. Hola, buenas noches, Ricardo. Nuevamente aquí con Juan Carlos y contigo, ¿verdad? Compartiendo el análisis del día de hoy con quien nos ven desde las redes sociales. Muy buenas noches, Juan Carlos. Aquí el aparecido. Muy bien, pues nos da gusto. Gracias. Pues hay varios temas en concreto. Creo que lo que a nivel internacional lo que nos está impactando muchísimo, pues son las escenas que estamos observando del caso de Afganistán. Ya lo tocamos en otro programa cuando empezaba a darse, pero efectivamente el futuro de Afganistán es una gran interrogante. Y el comportamiento de los talibanes, se habla de que hay un sector radical, que son los viejitos, aquellos que empezaron el pleito cuando fue la cuestión de las Torres Gemelas, ¿no? Incluso están los tatarabuelos, que son los que empezaron la lucha en tiempos contra la Unión Soviética, y ahorita se habla de que incluso hay una nueva generación de talibanes, pero finalmente la mayoría de las opiniones coinciden en que la intolerancia de este grupo religioso pues es semejante, y esto plantea muchos interrogantes sobre cuál va a ser el futuro de este país, si va a ser una teocracia, y sobre todo cuál va a ser el papel de la mujer, considerando que mal que bien, durante los años de presencia de las fuerzas de la ONU ahí, principalmente las fuerzas estadounidenses, se lograron ciertos derechos para las mujeres afganas. Y por el otro lado, pues por si también un tema que es vigente, y sobre todo para las madres y padres de familia, pues es ya la decisión, como dijo el presidente López Obrador, llueve o truene, de que las clases presenciales se van a dar a partir del próximo lunes 30 de marzo. Aunque claro, esto va a ser una decisión que en última instancia va a corresponder a los padres de familia decidir si mandan a sus hijos a la escuela o no. Y esto pues nos da también pauta para hacer un análisis respecto a ese binomio que no es de ahorita. O sea, ahorita es que pensamos nosotros que esta pandemia de coronavirus somos una generación única y castigada, pero no es cierto. En el pasado ha habido otras pandemias, y en el pasado también las sociedades se han enfrentado al dilema entre, por un lado, la necesidad de que los niños asistan a la escuela, y por el otro lado, cuidar su salud ante una serie de pandemias. Y me refiero concretamente, pues, a la famosa gripe española de 1918, que tuvo grandes impactos, cuando cuando no existía todavía una vacuna para la poliomielitis, y en fin, una serie de enfermedades que en su momento han puesto en jaque a las escuelas, y esto de alguna manera ha hecho que se renueven los protocolos sanitarios en las escuelas. Entonces, si ustedes gustan, pues empezamos, y a ver qué panorama nos puedes dar, Juan Carlos, sobre cómo ves tú el panorama que se observa respecto al futuro de Afganistán, una vez que salga el último avión de la Fuerza Aérea Estadounidense, y en consecuencia de la mayoría de los ejércitos que en este momento todavía están en ese país de Oriente que colinda con la Unión Soviética. Pues yo creo que podemos hablar de un nuevo concepto, de una nueva forma de autoritarismo que más que teocracia yo llamaría machocracia. Y es que se ha instaurado un régimen fundamentalista basado en el Islam, pero que es particularmente agresivo, insultante,
y socavante de los más elementales derechos de las mujeres. Y sí me preocupa la indiferencia del mundo occidental, sobre todo, hasta esta crisis humanitaria, pero en particular a esta situación que están padeciendo las mujeres en ese país. Hemos visto, no sé ustedes, una ejecución de una mujer que toparon en la calle los talibanes y que de que en 20 años las mujeres apenas habían accedido a inscribirse en un 1% en las universidades, se habrían quitado la burka. Y bueno, me tocó ver el otro día a una primera y quizá la única orquesta sinfónica hecha por mujeres, y todas estas cosas que nos parecen increíbles de aceptar, pero que están viviendo las mujeres afganas, que tienen que ver con, pues literalmente, la prohibición hasta de asomarse por la ventana, de trabajar, de ver el televisor, de ocultar de pies a cabeza su identidad personal. Me parece me duele que el mundo occidental, que ha pugnado después de la Segunda Guerra Mundial por la Carta Universal de los Derechos Humanos, se manifieste y haya dejado a merced de este grupo literalmente terrorista y fundamentalista y radical a las mujeres de ese país. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un éxodo no calculado por los Estados Unidos. Creo que mañana habrá una reunión de varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero bueno, la situación se está dando ya y no basta, y eso es lo que no entiendo de lo que están viviendo ahora, no solamente los talibanes, que es el ejemplo más cruel, sino el caso de Nicaragua, de Cuba y de otros países, Venezuela, que están viviendo bajo régimen, su población está viviendo bajo regímenes autoritarios que violan sus derechos humanos y que están expulsando a sus habitantes a otros países del mundo. Entonces, por un lado, se resuelve el problema del gasto militar que le representaba a Estados Unidos su permanencia en Afganistán, y por otro lado, se le da vida, oxígeno puro a organizaciones fundamentalistas como esta, que seguramente y que tienen como enemigo declarado a los Estados Unidos. Aunque digan que no, que van a ser más flexibles, lo cierto es que dicen sí flexibles, pero bajo las reglas del Islam. Y el Islam, pues es una religión, con todo respeto a todas las religiones, profundamente machista y agresiva y socavante de los derechos humanos de las mujeres. No veo a las feministas progres de todos los gobiernos de izquierda y del mundo, ni las feministas no progres, clamando a sus gobiernos por no permitir lo que está pasando, porque en 3 días o 4 días ocuparon Kabul. Lo que estamos viendo es de película de terror. Me recordó a Guerra Mundial Z, a ver cómo se colgaban los afganos de los aviones. Y esta situación que pasó también, si ustedes recordarán, en la Francia, que llamaron colaboracionista, con aquellas mujeres que fueron peloneadas, que fueron ultrajadas después de la Segunda Guerra Mundial por haber sido colaborantes con el ejército de ocupación nazi. Eso es lo que está pasando precisamente en Afganistán, y a mí me duele mucho, me preocupa mucho la indiferencia del mundo civilizado ante esta circunstancia. No sé ustedes qué opinan al respecto, ¿no? Bueno, ahorita te doy la palabra, que nada más vamos a poner un poquito en contexto. Estamos hablando de un caso especial porque de alguna manera es una guerra o fue una intervención en ese país de hace muchos años. O sea, primero entraron los soviéticos prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Primero entraron los soviéticos, trataron de instaurar un régimen de tipo socialista, comunista en Afganistán, y fracasaron, tuvieron que irse. En ese momento Estados Unidos incluso apoyó a muchos líderes tribales afganos, incluso al propio Bin Laden, que después se convirtió en el enemigo público número 1 después de que lo señalaron como el autor intelectual
del atentado a las Torres Gemelas en el 2011, y después entra en escena Estados Unidos, y la verdad es de que fue una guerra que para Estados Unidos fue una guerra que no tenía solución, o sea, se alargó y se alargó y se alargó, y realmente en ningún momento se pudo ver una salida hacia la democracia o el avance de un pueblo que quisiera transformarse de alguna manera. Todo indica que solamente los sectores dominados por los estadounidenses se podían observar ciertos elementos de la cultura occidental, pero por el otro lado tenían en contra todo un pueblo aquí, y tú señalas un caso muy especial. Creo que aquí el punto, Víctor lo decía en el otro programa, yo comparaba esto como, yo decía que fue una derrota de los estadounidenses, la segunda derrota después de Vietnam, porque la escena es muy semejante, ¿no? O sea, en Vietnam, también cuando los estadounidenses se retiran, las escenas de desesperación, de terror, gente que se colgaba en aquellos momentos de los helicópteros y se dejaba caer, prefiriendo matarse a caer en manos de los comunistas, y aquí está lo mismo de muchas personas que han preferido matarse a caer en manos de estos fanáticos del talibán. Pero Víctor señalaba una cosa, decía, finalmente es el enfrentamiento entre la cultura de Oriente y la cultura de Occidente, un poquito ese choque de civilizaciones, ¿no? Que en algún momento también se planteó en ciencias sociales, entre dos culturas totalmente diferentes, y en donde Estados Unidos pues realmente no había caído ya, a semejanza de lo que en su momento sucedió en Vietnam, en un pozo sin fondo, ¿no? Entre más ejércitos llegaban, había más muertes y las cosas seguían igual. Pero tienes toda la razón, yo creo que no hemos visto una respuesta contundente de los grupos feministas, yo al menos no la he visto, y tampoco hay posiciones muy claras respecto a qué se puede hacer sobre el gobierno talibán, si se le va a reconocer o no. A ver, en este contexto, ¿cómo ves la situación? No, pero déjeme hacer un antes de Keta para inducir la respuesta o provocarla. Bueno, hay muchas mira lo que cuestiones, ¿no? pasó No con solo el... la parte, A ver, perdón, Keta, no solo la parte lo de que las pasó con el mujeres. Me Un Too. periodista español. Vamos por A ver, partes. espérame, lo que pasó con el Me Too se volvió tendencia mundial y aparecieron, ahora sí que por todo el mundo, mujeres sumándose solidariamente contra el abuso y el acoso, aunque tuviera 50 años de antigüedad, ¿no? ¿Y aquí qué pasó? No, sigo sin entender, explícanos, ¿qué está pasando? Que no ha habido una reacción de parte de las mujeres. Pues el Me Too es un ejemplo de que sí pueden ponerse de acuerdo. Yo no creo que esté pasando eso. Yo en todos mis chats, en todas las páginas, ha habido una reacción de indignación de las mujeres. Por ejemplo, simplemente aquí, Elba Narcía, quien ocupa ahorita una dirección en la UNICACH, ella vivió en Afganistán, nos va a dar una plática en unos días en una cafetería de aquí de Tuzla, ¿verdad? Sobre el tema de Afganistán y las mujeres, ¿no? Y entonces ella me pedía apoyo para una familia afgana que está buscando refugio en México y que necesita una casa por 4 días. Hay un movimiento de las mujeres a nivel internacional preocupadas por las mujeres afganas y una cuestión de indignación ante lo que está pasando. Porque además, yo no soy experta en el Corán ni en las cuestiones religiosas, ¿verdad? Islámicas, pero quienes sí son expertos señalan que los talibanes hacen una interpretación absurda del Corán y de muchas partes del Corán, ¿verdad? Muchos radicales religiosos en ninguna parte del Corán habla de esta sujeción a las mujeres, ni el hecho que se les niegue el estudio, ni que tengan libertad. Pero ha habido una interpretación, al parecer, muy radical, muy ad hoc,
para estos grupos que pretenden sojuzgar a las mujeres y tenerlas, como en el caso de Afganistán, matrimonios forzados, que en realidad es esclavitud sexual y que va contra las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Esa es nuestra gran preocupación. Por otra parte, todo este tiempo que estuvo Estados Unidos interviniendo en Afganistán y algunos otros países, hay otra indignación. Un periodista español nos habla de que es corrupción, ¿verdad? Una corrupción terrible de toda esta ayuda que se estuvo proporcionando a Afganistán, porque ni se armó al ejército, ni se preparó al ejército para que en el momento en que Estados Unidos y las tropas de la ONU se retiraran, pudieran ellos absorber la defensa, ¿no? Pudieran ellos ya como un país independiente, con una autoridad ya nativa, ¿verdad? Pudieran tomar el mando del país, y no fue así, ¿verdad? No tenemos un ejército preparado en Afganistán para atender esta situación que se está viviendo. Ya hay un reclamo, ahora sí, a la ONU. Hay un reclamo a la ONU. ¿De qué sirve la ONU, verdad? Que se está de adorno simplemente, que ya lo vimos en casos como Ruanda, en casos como los Balcanes, donde no hubo una posición seria, una posición contundente. Porque lo que puede pasar es un genocidio, ¿verdad? Lo que estamos viendo, los talibanes podrían ser juzgados por crímenes de guerra, por lo que se puede avecinar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la ONU, no? Y además es curioso porque leyendo la historia de Afganistán, hubo épocas de muy avanzadas en Afganistán. Quien gobernó en 1919 permitió a su esposa, que se llamaba Soraya, un nombre muy común en los estados orientales, ¿verdad? Permitió que su esposa asumiera honorariamente el cargo de ministra de Educación, y se permitió a las mujeres afganas que no usaran burkas ni que fueran tapadas por velos, ¿no? Entonces ha habido épocas en Afganistán de avanzada, pero que han sido, desafortunadamente, por su posición geográfica, ¿no? Han sido víctimas de diferentes ejércitos a lo largo de su historia, ¿no? Al siglo XX, y entonces, claro, desde aquí, en mi caso, como otras mujeres, lanzamos nuestra voz de indignación ante lo que está pasando, a que la ONU asuma una posición severa ante esta situación, ¿no? Bueno, pero yo creo que Juan Carlos lo que señala, y creo que tiene mucha razón, es de que no se está viendo una manifestación fuerte por parte de los grupos feministas. O sea, esa rabia y esa enjundia que muchas veces se manifiesta en las calles en forma rotunda, ¿no? Con grupos radicales de mujeres feministas, no, pues no va más allá de conferencias y demás. No se está viendo una acción fuerte de solidaridad de las mujeres occidentales, llamémosla así, a favor de las afganas, y que esto de alguna manera como que se necesita mayor presencia en las calles, que levanten la voz para que los gobiernos tomen acciones al respecto. Efectivamente, el grupo talibán, pues no solamente es insensible ante las mujeres, negándoles sus derechos, sino que bien sabemos. Pero también me da curiosidad, ¿por qué solo nos responsabilizan a las mujeres? ¿Por qué no los hombres también salen a marchar por esta situación? ¿Por qué no los hombres también nos acompañan cuando en México suceden los feminicidios? De enero a junio ha habido 495 feminicidios no se están echando culpas. País. Y yo los invito a ustedes dos que la próxima marcha estén ahí presentes.
No, pero no, yo no creo que va por ahí, o sea, no es de echarle la culpa, porque finalmente no es problema de las feministas mexicanas. Porque creo que es responsabilidad de todos y todas, Sí, ¿no? pero lo que más se está resaltando es el caso de las mujeres afganas, de que están en una situación de O sea, desamparo. Y el fenómeno de Afganistán nos hace poner en jaque muchas preguntas. Una muy simple que no va por el lado de las mujeres. ¿Por qué no se adopta ahí una posición semejante, drástica, como la que Estados Unidos en su momento hizo con Cuba? Un bloqueo total. Y ahí nos está hablando de ese bloqueo total. ¿Por qué no se habla de un castigo como el que Estados Unidos está imponiendo a Venezuela y no se habla de ese tipo de acciones? Entonces, los talibanes han demostrado que son insensibles no solamente contra las mujeres, sino contra sus mismos ciudadanos, ¿no? O sea, una guerra en donde precisamente los soldados estadounidenses, los testimonios que hay es de que tenían terror porque cualquier niño era una bomba humana. Y hemos visto casos en que tranquilamente encomendándose a Alá, se estaban fomentando los suicidios, ¿no? Entonces yo creo que el caso de Afganistán de alguna manera hace que Occidente se... Y la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué el pueblo, o sea, lo de la corrupción en las autoridades, pues fue lo mismo que pasó en Vietnam? Está comprobado que cuando Estados Unidos impone gobiernos títeres, normalmente son gobiernos corruptos, y que cuando ya Estados Unidos se retira son gobiernos que no tienen el apoyo popular, el apoyo del pueblo para mantenerse en el poder. Eso pasó en Vietnam, y aquí se está repitiendo la historia. La gran pregunta es, ¿por qué el pueblo afgano, en su gran mayoría, está apoyando al pueblo, o sea, por qué está apoyando a los talibanes, por un lado, y por el otro lado, de parte de Occidente, se está observando una posición de pasmo y de inactividad, ¿verdad? Sí se señalaba en el caso de los grupos feministas, porque bueno, normalmente cuando se habla del problema de los derechos humanos en Afganistán, el punto que se señala es el sojuzgamiento y la situación tan terrible que tienen las mujeres. Pero a ver, adelante, Juan Carlos. no se trata de adjudicarles la omisión a las mujeres, pero sí llama la atención que, por ejemplo, en este mundo global donde los movimientos se han globalizado, no ver a mujeres en Francia, en Holanda, en Sudamérica, en Chile, no ver, por ejemplo, a mujeres, pues no sé, del mundo del espectáculo, como se acostumbró ahora con el tema del Me Too. O sea, no estoy señalando ni increpando, estoy diciendo que me llama la atención no ver una reacción donde las mujeres de los países le exigen a sus gobiernos una posición clara al respecto. Por ejemplo, Marcelo Ebrard inteligentemente hace un comentario en su cuenta de Twitter expresando su preocupación por las mujeres y por las niñas y por los niños. Creo que fue atinado ese comentario y no ha hecho ninguno otro más. Llama la atención también ver que muchos de los apoyadores y aplaudidores acá del régimen tampoco quieren tratar el tema con esto de que la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Eso no es autodeterminación. Lo que estamos viendo es una grave crisis de los organismos internacionales, empezando, ahí está la OEA, ahí está la ONU, organismos que, por ejemplo, en este momento lo que debieron de haber hecho era una operación de cascos azules, no debieron de haber abandonado el país de un día para otro, debieron de haber generado condiciones para llevar a cabo elecciones quizá libres, y no dejar al presidente de ese país salir huyendo despavorido para evitar un derramamiento de sangre, empezando por la suya. Entonces, yo lo que quiero enfatizar es que sí me llama la atención y seguramente lo vamos a ver pronto, pero sí llama la atención que no haya habido una reacción, digamos, global contra esta situación que están pasando, particularmente las mujeres en ese país, ¿no? Bueno, lo que se está viendo es darle refugio a muchas familias que han huido de Afganistán, Y ¿no? en todo el Por parte mundo. de los grupos de mujeres organizadas. Y sí se está hablando de la indignación ante los gobiernos, que por qué no toman una decisión más drástica en este sentido, una decisión más efectiva, porque se atenta a todos los derechos humanos, tanto de hombres como mujeres y de las
próximas generaciones por nacer. Y desafortunadamente, estos pueblos han sido víctimas, ahí sí estoy de acuerdo, de políticas de intervención de otros países, ¿no? Como Afganistán, como en un momento dado lo fue la Unión Soviética y como posteriormente lo fue Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué se logró? Estamos viendo que no se logró nada, ¿verdad? Con estas políticas de intervención, solo en un momento dado fueron botín y posiblemente solo una clase social se vio beneficiada de estos 20 años de la presencia de Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Porque el ejército entrenado, el ejército del gobierno, fue el primero que huyó y también el propio gobierno, ¿no? Dejó tirado. Y por un lado está la exigencia de parte de los talibanes que Estados Unidos no permanezca después de determinada fecha, si no las cosas se pondrán muy difíciles, ¿no? Y por otro lado está una exigencia por parte de muchos países de que Estados Unidos permanezca en Afganistán, ¿no? Entonces, creo que a Estados Unidos también le ha costado mucha sangre, ¿no? Si recordamos Vietnam, todos sus jóvenes que les tocó ir a Vietnam, que Sí, regresaban dañados. ya adictos, ¿no? A las drogas, regresaban en calidad de piltrafas humanas, ¿no? Toda una generación de jóvenes de Estados Unidos que se perdió en Vietnam, ¿verdad? Ellos tampoco pueden ser víctimas de de estas situaciones, ¿verdad? De intervención de sus países. Los jóvenes que en Berkeley, ¿verdad? Salían a marchar, el propio, si no mal recuerdan, el boxeador que hasta cambió su nombre, Mohamed Ali, que estuvo encarcelado por negarse a ir a Vietnam, ¿no? ¿Cuántos jóvenes en Estados Unidos en aras de ese patriotismo mal entendido han sacrificado sus vidas en estas situaciones de intervención, ¿no? Y yo creo que ahí está el fondo del asunto, ¿no, Iván? Porque ya de alguna manera el planteamiento entre el que se iba a dar este choque de civilizaciones entre el Islam y la cultura occidental, pues lo había planteado en los 80 un sociólogo norteamericano que fue Samuel Huntington. Se llamó Choque de Civilizaciones. Y hasta donde yo sé, el comentario, y creo que es algo que se señala, es de que a diferencia de la generación estadounidense que luchó en la Segunda Guerra Mundial, en donde estaba bastante claro que se estaban defendiendo los valores de la democracia y la libertad frente al fascismo representado por Hitler y por Italia, y posteriormente incluso en la guerra de Corea, en donde, si ustedes gustan, se estaba defendiendo la democracia norteamericana o la democracia occidental frente al comunismo chino o al comunismo soviético. En el caso de Vietnam y en el caso también de Afganistán, lo que más ha puesto en jaque a los jóvenes, o según los testimonios que hay, es de que finalmente no saben qué diablos están haciendo ahí, en una tierra totalmente lejana, ajena, un idioma que no entienden, una religión que no entienden, unas costumbres que no entienden, y en donde ellos están luchando por unos pueblos, porque finalmente son tribus, igual que un poquito con lo que le pasaba con los vietnamitas, y en donde estaban luchando y arriesgando la vida frente a un pueblo donde no los llaman libertadores, sino que los llaman ejército intervencionista. Es decir, están luchando aparentemente por defender los valores de Occidente y se están dando cuenta de que ya en la escena de los hechos se convierten en los malos de la película, y esto causa una verdadera esquizofrenia y un verdadero desaliento para Estados Unidos. Yo creo que era necesario, o sea, es muy explicable
que Estados Unidos se saliera de ahí porque era una guerra sin sentido. O sea, no se podía estar ahí permanentemente ante un país que realmente no quiere cambiar, ¿no? Porque aquí es la gran pregunta, o sea, ¿qué es lo que quieren los talibán? ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Afganistán? O sea, es realmente un movimiento con todo lo reaccionario que ustedes gusten, con todo lo tradicionalista, pero que finalmente son costumbres, usos y costumbres, llamémosle así, de un pueblo y que realmente está poniendo en jaque a la civilización occidental, que yo lo que veo es, regresando al planteamiento original, que estamos pasmados, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Así es, Porque... ¿qué hacer desde aquí, no? ¿Qué hacer desde México por las mujeres afganas? Es mi pregunta, ¿no? Sí, tal vez como sugiere Juan Carlos, un movimiento internacional de presión a los países, ¿no? ¿Qué se lograría con ello? Un ejército nuevamente en Afganistán, un ejército de diferentes países como han estado presentes hasta el momento en Afganistán, que siempre esté la presencia de una fuerza extranjera, ¿no? Creo que en este tiempo que estuvo Estados Unidos, ¿no? Y otros países interviniendo en Afganistán, debieron haber contribuido a educar al pueblo, ¿no? A hacer cambios radicales, pero creo que esos cambios no se lograron, ¿no? Creo que entre el talibán y no sé, el habitante Promedio. común de Afganistán, ¿no? Sí hay resistencias, pero también hay muchas cuestiones en común, ¿no? Claro. De identidad, de una serie de costumbres, porque si no, creo que también el pueblo de Afganistán se hubiera levantado en armas, ¿no? No, yo no comparto esa idea porque lo que creo es que el mundo civilizado ha universalizado los derechos humanos como una obligación de los países del orbe. O sea, un país civilizado no debería tener comercio ni solapar, es como tener un vecino en una colonia que golpea a su pareja y que todo el mundo salga en la mañana y lo trate y ponga una tienda de abarrotos y todo el mundo le compre y lleve una vida normal y salude a los vecinos cuando todas las noches hay alaridos en su casa producto de la violencia intrafamiliar. Es un poco lo que pasa entre el mundo civilizado y estas religiones o creencias o usos y costumbres que van contra esta universalidad de los derechos humanos. Entonces, me parece no una obligación de Estados Unidos, una obligación del mundo civilizado el apostar por la universalidad de los derechos, y esa fue la razón que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, que hoy por hoy pues está en una severa crisis y no está cumpliendo con ese deber que cumplió durante algunos años medianamente, porque no pudo con las grandes potencias y contra sus intereses, contra Rusia, China y Estados Unidos. Y Estados Unidos se está replegando, ya no quiere ser ese policía del mundo, ya no puede ser ese policía que intervenga en Venezuela, que intervenga en Afganistán, está replegándose, pero el resto del mundo civilizado, y ahí me llama la atención, hay que ver lo que están haciendo los otros países, porque esto de dar al ojo a los refugiados, pues sí, es una política humanitaria, pero no va a resolver el problema de fondo, que es la indiferencia del mundo civilizado ante la más flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres en Afganistán. Bueno, se habla de que en las mesas que va a haber con los talibanes, porque se supone que va a haber unas mesas de paz, de reconciliación, está la propuesta de que se acepten más mujeres participando como negociadoras. Ya las existen en estas mesas de paz, pero es en un número mínimo. Entonces, las mujeres también deben de tener una presencia importante en estas negociaciones, ¿no? ¿Hola? Estoy consciente de que somos dos culturas diferentes, pero aún siendo dos culturas diferentes,
debe haber un respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, pero todavía llama la atención, nada más hago una última intervención. Todavía, por ejemplo, en países ricos como Dubái, Qatar y de estos Emiratos Árabes, donde el dinero fluye por razones del petróleo y que las mujeres pudieran estar en mejores circunstancias, no las están como en la zona gobernada por el Talibán, pero todavía la esposa de un jeque tuvo que huir a Inglaterra y desde ahí hacer su divorcio amparada por su propio país, que es Jordania, ¿no? Entonces, todavía aún mujeres que están en situación de privilegiada, ¿no? Es una transición cultural. Luchar por sus derechos, ¿no? Es una transición cultural, pero Entonces, eso sí es una cuestión que muy respetable de la cultura de cada país, pero siempre y cuando los derechos humanos sean respetados, ¿no? Pues yo creo que el caso de Afganistán pone en jaque precisamente el concepto de lo que llamamos derechos humanos, que no olvidemos que es un concepto que surge a raíz del llamado Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pero Juan Carlos, adelante, porque ya nos queda... La obligación del mundo libre, el llamado mundo libre, de los países donde se ha instaurado la democracia, donde se ha instaurado el derecho a tener la religión que se quiera, o sea, todas las libertades de que gozamos los mexicanos. Acá nos indignamos porque con el pétalo de una rosa, pues, y resulta que somos indiferentes ante lo que está pasando en el mundo y en nuestro propio país en muchos temas, ¿no? Bueno, ya muchas gracias, se nos acaba el tiempo. No hay que estar indiferentes ante lo que está pasando en Afganistán. Hay que buscar de alguna manera que la voz de los derechos humanos, la voz de las mujeres, la voz de los hombres que no queremos que existan esas violaciones se haga escuchar y que de alguna manera ojalá se logre un movimiento internacional de los ciudadanos en contra de las violaciones que se están cometiendo contra otros seres humanos en el otro extremo del mundo. Muchas Contextos.